había mencionado concerniente a lo que era el... ¿Qué tal, Jessica? Concerniente al... ¿Qué tal? A lo que era el encabezado de pie de página. Y había mencionar un par de cositas más, ya que... ¿Qué tal, José? Yo soy Lin, buenas noches. Y mencionaba que eso del encabezado sí es muy importante porque... ¿Qué tal, Lili? Buenas noches. En algún momento probablemente requieran... ¿Qué tal, Patricia? Requieran aplicar o utilizar encabezados distintos, ¿no? En distintas hojas del mismo documento. Ya sea a veces cambiar la orientación, como vieron en la clase pasada, o ya sea netamente lo que es el encabezado. Y faltaba mencionar lo de la pie de página. Solo que por tiempo, bueno, ya no pude completar esa parte. Hoy día también lo vamos a ver. Hoy día vamos a ver dos temas. Uno se llama correspondencia y el otro se llama hipervínculos, que se pueden elaborar o se utilizan también con frecuencia en lo que hace Microsoft Word. Correspondencia es un tema en el cual es una pestaña que por defecto no viene habilitada dentro de Word, sino que nosotros tenemos que habilitarla de manera manual, ya que llamémoslo una opción o una pestaña que viene desactivado, porque está considerado como una herramienta avanzada, ¿no? Su única utilidad, o mejor dicho, el uso que tiene es netamente, ¿qué tal, John? Netamente con lo que es Excel. Entonces hoy día voy a mencionar un poquito, no, no a grandes rasgos de la aplicación, porque eso lo vamos a ver de todas maneras en un módulo, pero hoy día sí es necesario para ver de qué manera se relacionan y qué utilidades tiene, ¿no? ¿Qué utilidad tiene esta herramienta de correspondencia? Que no es complicada, pero sí hay que entender ciertas cositas para poder elaborar nuestro tipo de documentos. Bueno, me están conectando. Sí. Y el otro tema es el de hipervínculos, que también vamos a ver el día de hoy. Hipervínculos es una opción o es una herramienta que nos sirve para poder dirigirnos a distintas partes de un mismo documento, ya que cuando uno tiene un documento de varias hojas y a veces uno requiere dirigirse, ¿no? Ya sea a otro documento o ya sea dentro del mismo, se puede utilizar esta herramienta, que también no es complicada, pero sí tiene también bastante utilidad. Son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pero minutos más y empezamos. Agradecer también su asistencia y bueno, lo que habíamos quedado, ¿no? Del día de ayer. También recordar que en algunas versiones no está con el nombre de disposición, sino con diseño de página, si no me equivoco. Ya que según las versiones van cambiando los nombres nada más. No las herramientas, no los grupos, pero sí los nombres de las pestañas. Por ejemplo, hay una que se llama programador y en otra versión se llama desarrollador, que está dentro también de las herramientas avanzadas. Bueno, empecemos con lo que nos quedamos el día de ayer, que era el tema de las encabezados y pie de página. Para eso comentaba, ¿verdad? Comentaba que hay que tener dos hojas para que se pueda ver el cambio. Dos hojas vacías, dos hojas en blanco. Insertar. Encabezado. El diseño que ustedes gusten. Voy a agregar el mismo del día de ayer. Y todo lo que uno coloca acá, recordar que se va a repetir en todas las hojas, ¿verdad? Vamos a colocar acá ofimática.
Ahí más grandecito para que se note. Ahí está, Filmatic. Para cerrar el encabezado puede hacer doble clic en un área fuera del encabezado, o si no, en la opción que dice cerrar encabezado. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Cerrar encabezado y pie de página. Otra cosita a tener en cuenta es que la transparencia solamente se ve o solamente se puede apreciar dentro de Word, más no cuando el documento ya sea que se imprima, ya sea que se guarde en PDF. ¿Sí? Mencionaba que la transparencia que tiene solamente es para poder diferenciar a nivel visual que esa área o esa parte está dentro del encabezado. Y lo mismo con la parte inferior, que sería el pie de página. También notar o tener en cuenta que cuando está activado las reglas, esa área gris que ven en la parte de los costados, de los márgenes, y acá es el área del encabezado. Por eso que está de gris en la parte de arriba y la parte inferior también. Ya, entonces, una vez que tenemos nuestro encabezado, nos ubicamos en el último renglón de la primera hoja o de la primera sección a considerar. Como solamente tengo 2 hojas, me ubico en la primera hoja, el último. Necesariamente tiene que ser el último. ¿Qué pasa si de repente no era el último? No va a salir. Tiene que ser necesariamente el último renglón. Porque si de repente te equivocaste, no calculaste de repente mal, no va a salir. Tiene que ser el último renglón. Primer punto. Segundo, una vez que nos ubicamos en el último renglón, nos dirigimos al grupo que se llama disposición. Si no lo encuentran por disposición, se llama diseño de página. Saltos, página siguiente. Insertar un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. Por eso que es necesario que sea en el último renglón. Hasta ahí está la primera parte. Hasta ese punto dime, comparte pantalla, Milagros, que termine esta parte. Hasta ese punto solamente hemos dividido en 2 secciones, de las cuales es bueno verificar, ya que ahora tenemos sección 1 y sección 2. Y también tener en cuenta esta palabra que ven aquí, o esta frase, que dice igual que la anterior. ¿Qué te está indicando acá? Que a pesar de que tenemos 2 secciones, esta hoja número 2 está vinculada a la primera hoja. Por eso que es necesario, el último paso, quitarle la propiedad de vincular a la anterior. Entonces le damos un clic, ya dejó de vincularse. Si notarán, desapareció acá la palabra o la frase que decía, y ya podemos modificar, ¿no? Ya podemos cambiar, ya que ahora es independiente. Word. Ahí está. Esos son los pasos a seguir. Son solamente 2. Primero, el salto de página para poder crear las secciones. Y número 2, quitar la vinculación. ¿Está bien? Son solamente 2 pasos. Una vez que ya se creó la segunda sección, esta hoja y las que vengan después, tercera, cuarta, X cantidad de hojas, va a pertenecer al segundo grupo. Hay que corroborarlo. Podemos hacer, ¿no? O sea, que aparezca una nueva hoja. Y como notarán, dice Word. Y si yo creo una cuarta hoja, de igual manera, Word. Quiere decir que van a pertenecer al segundo grupo. Siguiente punto. El pie de página, a pesar de que nuevamente tenemos 2 secciones, como están viendo en la parte inferior, dice sección 1, sección 2. A pesar de que son secciones distintas, si yo escribo algo aquí, también se va a ver en las otras hojas.
¿Por qué? Porque todavía está vinculado, igual que el anterior. Solución, el mismo paso. ¿Cuál es el mismo paso? Ingresar al pie de página, ya no encabezado, y quitarle la propiedad que dice vincular al anterior. Es el mismo paso que el encabezado. Entonces ahora sí, si yo acá cambio de palabra, ya es solamente para la sección 1, más no para la sección 2. A ver, hagamos una pausa ahí. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta con esto? Que crear las secciones es muy útil cuando se requiera que el documento tenga información distinta o propiedades distintas dentro del mismo documento, ya sea cambiando la orientación, ahí está. ¿Por qué se cambió de las otras hojas? Porque pertenecen a la misma sección, por eso que se modificó en las otras hojas que estaban después. ¿Qué más? El tema del tamaño de la hoja. Si modificamos, por ejemplo, acá el tamaño, a ver, oficio, ahí está, mucho más grandes, más estirado. Y si lo comparamos de manera vertical, miren, se nota que obviamente son tamaños distintos, ¿no? Ahí está. Entonces, crear las secciones es algo muy útil e importante, sobre todo cuando uno crea documentos en los cuales va a utilizar gráficos o va a utilizar tablas. Entonces, en alguna hoja vas a requerir o vas a necesitar que solamente una hoja o dos hojas o X cantidad esté en esta orientación, que sería horizontal. Y que a partir de la siguiente, por ejemplo la tercera hoja, vuelva a estar de manera vertical. Entonces, si esta tercera hoja quiero que esté en otro formato o que esté igual que el primero, no se puede repetir, pero sí puedo modificarla y crear otra sección. ¿Cuál sería el... ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cuál sería el procedimiento? El repetirlo de nuevo. Ubicarse en el último renglón de la segunda hoja, pestaña disposición o eh, configuración de página, saltos, página siguiente. Hasta ahí ya creé una tercera sección. Verifico de todas maneras. Ahí está, sección 3, sección 2, sección 1. Siguiente paso, quitar la vinculación. Cerrar. Entonces ahora ya tengo tres secciones, pero esta de aquí mencionaba que nuevamente tiene que ser en orientación vertical. Tamaño A4. O sea, en otras palabras, igual que el primero, ¿no? Y a partir de las hojas que vengan después, va a estar así, ¿no? Ya que solamente la segunda hoja se requería o se necesitaba en otro formato. Entonces, estos dos pasos de aquí, practíquenlo bastante, ya que se suele utilizar o se suele requerir en varias ocasiones, ¿no? Bueno, y los que gustan, los que lo están haciendo, me comparte su pantalla. Por ahí Milagros estaba preguntando. ¿Me puedes compartir pantalla, Milagros? Coméntame. Para poder orientarte, también los demás presentes pueden preguntar. Recuerden también el tema del pie de página, ya que aquí también hay secciones. La sección 1, 2 y 3. Ya estás compartiendo. A ver. Y en tu caso sí dice disposición. Tienes que agregar un encabezado, Milagros. Desde insertar. Encabezado. Agrega un diseño. El que tú gustes. Escribe una palabra. Tu nombre, por ejemplo.
Ya, cierra el encabezado. Ya puedes cerrar el encabezado. En la parte superior, el lado derecho, hay una X bien grande de color rojo. Ujú. Ahora agrega una hoja nueva. No, no, sí. Ahí estás creando un nuevo documento. Con la barra espaciadora, o el enter mejor dicho, disculpa, presiona enter hasta que aparezca una nueva hoja. O si no, la pestaña insertar, página en blanco. Como guste, insertar página en blanco. Ya. Ahora ubícate en el último renglón de la primera hoja. Un renglón antes. El último de la primera hoja. El último de la primera hoja. El último, no el primero. Uno antes. Ya uno antes. Ya ahora ahí. Pestaña disposición. ¿Sí? Disposición. Pestaña disposición. Ujú. Saltos. Saltos. Página siguiente. Ya. Ahora ingresa el encabezado. Donde dice milagro, dale doble clic izquierdo. Pero de la segunda hoja. De la segunda hoja. Ahí. Y ves la opción que dice vincular a la anterior. Ajá, dale un clic. ¿Sí? ¿Ya le hice un clic? Y ahora en esa segunda hoja borra milagro y escribe otra palabra. Ya, cierra el encabezado. Cierra el encabezado para verificar que está bien aplicado. En la X del lado derecho, la X roja grande. Ujú. Ahora arriba dice milagros y abajo libertador. Ujú, ya está, ya te salió. Ya, a ver. Y entonces esas dos opciones mencionadas, practícalo bastante. También recuerden que el pie de página, no por el hecho que se hayan creado secciones, quiere decir que ya se desvincularon. Por eso que dentro está siempre presente esta opción, que se llama vincular al anterior. Acá. Esta es la que vincula las hojas. Listo. Bueno, eso es por un lado. O es lo que faltaba de la clase pasada, ¿no? El pie de página. Ya volvamos a correspondencia. Como mencionaba, correspondencia, o para poder trabajar la hoja de color celeste, cambiarle el color, hija. En diseño, color. Eso, ya. Decía, eh, para poder trabajar correspondencia hay que primero tener un documento de Word en el cual puede ser, por ejemplo, un memorándum, puede ser una carta, en este caso tengo una constancia, en las cuales tiene campos. Cada palabra o cada fila que ven acá es un campo. Por ejemplo, fecha de emisión es un campo. Nombre del trabajador es un campo, domicilio es un campo, identidad de igual manera y el periodo, periodicidad también. Sucede que dentro de Excel, cuando nosotros trabajamos con las tablas, se les llama campos.
cada dato o cada información que tenga que ver con algo, ya sea un objeto o una persona, recuerden que se llama campo. Entonces, en este caso, los campos que tiene nuestra tabla son los siguientes: DNI, nombre, apellido, domicilio, estado civil, fecha de emisión y periodo. Esto también se le llama base de datos. Una base de datos, comentándoles un poquito ya que hay tiempo, se suelen ver en dos aplicaciones. Una de ellas es Excel y la otra de ellas es Access. Por los que llevaron Access recordarán esto de la base de datos, y en Excel de igual manera. Solo que en ambas aplicaciones, a pesar que se trabaja con base de datos, tienen enfoques distintos, ya que dentro de Excel es más que todo para operar. Es como si fuera una calculadora grande. En cambio, dentro de Access no se ve operaciones. Dentro de Access nosotros no operamos, sino vemos las relaciones que hay entre las tablas. De qué manera interactúan en una base de datos. Es una diferencia entre dos aplicaciones. Pero esas dos aplicaciones no es que compitan entre sí. No es que sean similares, sino que en un nivel intermedio avanzado ambas aplicaciones se complementan. Y como comentaba, esas dos aplicaciones también están dentro del módulo o dentro de la carrera. Bueno, entonces dentro de Excel nosotros necesitamos o tenemos que tener una tabla, que en este caso sería esta base de datos. Una tabla o un conjunto de tablas ya es una base de datos, que en este caso es la información siguiente. Todas las entidades, empresas, institutos tienen base de datos, por ejemplo, de trabajadores, de estudiantes, personal administrativo, sucursales y una serie de cosas. Pero en este caso solamente es esta tabla con esta información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer correspondencia? Va a unir o va a relacionar, va a enlazar la información que hay aquí con nuestro documento de Word. ¿Y cuál es la utilidad? Sucede que, supongamos, ¿no? En un caso, tengas que enviar la constancia de todos los trabajadores de la empresa. En este ejemplo hay 15, pero de repente en el caso real hay 50, 100 personas, de repente más. Entonces, ¿cómo envías un documento o cómo creas un documento para esas 100 personas? Ya que lo puedes hacer de manera manual, ¿verdad? Llenando el campo de cada uno. Por ejemplo, primera persona, se llama Benito, Zulca Mataraos. Entonces escribes su nombre, ¿no? Zulca Mataraos Benito. Luego su domicilio, su DNI, su fecha de emisión y su periodo. Hasta ahí ya terminaste uno. Te faltan 99 personas. Entonces obviamente es bastante tiempo, ¿no? Puedes estar ahí toda una mañana llenando certificados o constancias. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera más rápida? ¿Cómo elaborar esos 100 certificados solamente con un par de pasos? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pero para eso hay que aplicar correspondencia. El tema de correspondencia solamente hay en dos aplicaciones. Una se llama Word, que es la que estamos viendo, y la otra se llama Publisher, que es otra aplicación similar, en la cual llenamos campos o trabajamos con campos. Entonces, primer paso, obviamente, es tener nuestro documento de Word. Segundo paso es tener la base de datos o tener la tabla en la cual se encuentra la información que yo voy a relacionar. Tercer paso es, dentro de la pestaña correspondencia, usar una lista existente. O sea, usar una base de datos que exista. Porque en el caso que no exista, hay la opción de poder crearlo de cero. Por eso dice crear una nueva lista. Pero como en la mayoría de casos, o lo recomendable, es ya tenerlo elaborado en Excel, por eso que mayormente se utiliza la opción de
usar una lista existente. O sea, usar una base de datos que ya exista. Entonces buscamos nuestra base de datos. Buscamos nuestro documento de Excel, que en este caso se llama base de datos. Así lo van a encontrar en el ejemplo, cuando lo suba al aula virtual. Base de datos. El documento de Word se llama constancia de pago a los trabajadores. Una vez que ya se relacionaron, ese sería el primer paso. Cuando ya se enlazó o ya se relacionó el documento de Word con el documento de Excel. ¿Cuál sería el último paso? Insertar los campos. ¿Sí? Haciendo una pausa nuevamente. Primer paso, relacionar ambos documentos. Cuando ya están relacionados, es cuando recién va a aparecer al lado derecho, en el grupo de escribir la información, va a aparecer los campos. DNI, nombre y apellido. ¿De dónde saca estas palabras? Lo está sacando de los campos de la base de datos. O sea, de acá. DNI, nombre, hasta periodo. ¿Y por qué ya los tiene? Porque ya se relacionaron ambos documentos. Si no se han relacionado, acá no va a aparecer nada. Va a estar vacío. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar cada campo o colocarlo dentro de donde le corresponda. Si acá dice fecha de emisión, entonces el campo fecha de emisión va a ir ahí. Si acá dice nombre, con nombre. Domicilio, domicilio y así. Una vez que ya se insertaron los campos, el último paso sería finalizar y combinar. Finalizar y combinar. Y cuando ya finalice y combine, va a aparecer un nuevo documento de Word con las 15 personas que se encuentran dentro de la tabla. Y ahí termina todo el proceso. Ahora vamos a ver esa primera parte. A ver, este es el documento. Se llama constancia de pago a los trabajadores. Solamente texto. Texto, texto, texto. Como dije, estos se llaman los campos. Ya. Si no tienen la opción de correspondencia activada, entonces lo primero que hay que hacer obviamente es activarlo. ¿Cómo? Eso lo vimos en la primera clase. Archivo, opciones, personalizar cintas de opciones y activar correspondencia. ¿Se acuerdan cuando entramos aquí? Creo que fue la primera o segunda clase. Cuando les dije que archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y acá. Acá es donde nosotros activamos o desactivamos las pestañas. Por defecto viene desactivado programador y correspondencia. Esas dos opciones vienen desactivadas. Y no es que no la tenga, sino que está desactivado. Solución, activarlo, ¿no? Correspondencia. Aceptar. Ya está vista la primera parte, que sería activar esta pestaña. Disculpen, esta pestañita de acá. En todas las versiones se llama correspondencia. No tiene otro nombre. ¿Está bien? Solamente correspondencia. Bueno, primer paso. Correspondencia. Seleccionar destinatario. Usar una lista existente. Usar una base de datos que ya ha sido elaborada. ¿Cuál es la base de datos que vamos a utilizar? A ver, analicémosla. Yo le tengo en escritorio para relacionarlo más rápido. En el caso de ustedes, este documento, cuando lo descarguen, probablemente aparezca o se ubique o se encuentre dentro de la carpeta descargas. ¿Qué sería la carpeta que está aquí? No, descargas. En el caso que no hayan configurado para que a la hora que descarguen algo esté en otra carpeta. Por defecto estaría acá. Pero nuevamente menciono, yo lo tengo en escritorio. Sí, mire, Milagros.
¿Podrías volver a repetir? No te escuché bien. Cuando yo guardo el archivo no me sale lo que he guardado. No sé por qué. Cuando has guardado tu documento no te salen guardados. ¿De qué manera lo has guardado? ¿Lo has guardado así? Guardar como... Guardo como, ajá. ¿Y te has fijado en dónde lo has guardado? Yo creo que lo he guardado en mi PC, creo. Cuando guardan un documento, siempre ubíquense dónde lo guardo. Por eso denle clic en examinar. Examinar. Y yo recomiendo, o lo he mencionado, escritorio. Para que a partir de ahí ya lo encuentren más rápido y ya sea que lo guarden en otro lugar o lo eliminen. ¿Está bien? Tengan en cuenta ese detalle, examinar. Pero también, cuando ustedes ingresan a archivo, en esta área aparecen los documentos recientes. Si en caso en verdad lo has guardado, debe estar en el primero, ya que sería el primer documento o el último documento que has guardado. Debe figurar acá. Hasta te indica el tiempo. En este caso dice hace 45 minutos. Fíjate eso, porfa. Bueno, sigue diciendo. Está hablando acá del documento de Excel. Este es un documento de Excel que tiene una tabla. No es más ni menos que eso. No tiene fórmulas, no tiene nada, solamente es una tabla y ya. Esta es la forma más básica o una de las cosas más simples que uno puede crear en Excel. O la razón por la cual uno utiliza Excel. Que sería algo como hacer inventario, guardar información, ¿no? Colocar los datos de un ítem o de una persona o un objeto. Y pasar al siguiente, siguiente y guardar. Entonces, como nuevamente menciono, esta tabla no tiene nada de especial. Son solamente datos, nada más. Lo que sí es importante que sepan es que esto se llama campos. Cada columna se llama campos. Y de manera horizontal, ¿sí? De manera horizontal se llama filas. O también se le llama registros. Es otra palabra también, registros. Horizontal, registros. De manera vertical, las columnas o campos. En la mayoría de casos, o casi siempre, uno utiliza una tabla de manera vertical, como lo están viendo, en lo cual cada campo le pertenece a una columna. Rara vez hay una tabla que sea de la siguiente manera. Rara vez hay una tabla que lo utilicen o creen de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Que la información de manera vertical va a crecer de arriba para abajo. Más información, va a haber más filas. Y la otra tabla que he creado aquí, que es la misma, crecería ya no de arriba abajo, sino de izquierda a derecha. O sea, más columnas. ¿Y por qué menciono esto? Porque este tipo de tablas casi rara vez lo crean de esta manera. O rara vez utilizan de esta manera. Lo que más se utiliza es de esta manera. O en este formato. Que sería en columnas. ¿Está bien? Bueno. Entonces aquí como están viendo es una tabla simple. No tiene mucho misterio. Listo. Listo. Ya, entonces, primer paso. Seleccionar destinatario. Usar una lista existente. Busco mi tabla. Como mencioné, yo la tengo en escritorio. En el caso de ustedes, probablemente estén en descargas. A la hora que descarguen el documento o a la hora que lo bajen de internet, probablemente esté aquí. En mi caso, en escritorio. ¿Cómo se llama el documento? Base de datos. Base de datos. Abrir. En esta parte me va a preguntar qué hoja se encuentra en la base de datos. Porque un documento de Excel tiene varias hojas. Pero como en este caso solo tiene una, por eso que solamente hay una opción. Aceptar. Entonces hasta ahí ya se ha relacionado
el documento de Excel con el documento de Word. Esa es la parte más importante. Siguiente paso, insertar los campos. Ahí recién, cuando ya han sido relacionados, va a aparecer los campos en este grupo que se llama escribir e insertar campos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle cada campo que le corresponda. Si aquí dice fecha de emisión, entonces el campo que le corresponde es fecha de emisión. Y esto que están viendo aquí, este es el campo que se está agregando. Y eso que he agregado no es lo mismo que uno lo escriba de manera manual. O sea, que si por ejemplo acá dice nombres y de repente por ahorrar tiempo yo escribo nombres, no es lo mismo, ya que esto de aquí tiene otras propiedades. ¿Saben? No es lo mismo que lo escriba. Entonces voy agregando los campos. Si acá dice nombre, entonces nombre. Dice domicilio, domicilio. Identidad, identidad. DNI. Y periodo, periodo. Entonces, ¿qué he hecho ahí? He insertado los campos, siendo el mismo documento. ¿Cuál es el último paso? Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Editar documentos individuales. Todos, o sea, todos los registros. Aceptar. Entonces vamos a ver qué ha sucedido. Primero, me ha creado un nuevo documento. Ah, ya mira, qué bueno. Probablemente esté usando esto de correspondencia. Primero, me ha creado un nuevo documento. O sea, un nuevo documento de Word. Y ahora miren, ahí está la información de cada uno. Miren, Benito, su domicilio, su DNI, su fecha de emisión y su periodo. ¿Y por qué primero está Benito? Porque Benito es el primero de mi tabla. Luego, ¿quién sigue? María Godínez, Franco y hasta el último. Vamos a corroborar. Miren, ahí está, miren, de Benito hasta Tony. Quiere decir que debe estar de Benito hasta Tony, ahí está, hasta Tony. Entonces me ha creado los 15 documentos o las 15 constancias de cada uno. Y eso era lo que se quería lograr. Entonces esta es una herramienta que tiene bastante potencial. Pero para esto hay que entender muy bien que hay que tener una base de datos, o sea, una tabla en Excel. Y segundo, relacionar ambos documentos. Consideraciones a tener en cuenta. Una vez que ya se hizo la relación, el documento original de la base de datos ya lo puedes mover, puedes eliminarlo, puedes borrar, X cosa. Lo puedo eliminar, lo puedo mover de carpeta, pero no cuando estés trabajando, porque si no, no va a encontrar la información. Ese sería el primer punto. Cuando ya hizo la relación, ahí recién ya puedes mover el documento. Si no, todavía no. Ahora nuevamente. A ver, nuevamente. Correspondencia. Seleccionar destinatarios. Usar una lista existente. En mi caso está en escritorio. Base de datos. Me va a preguntar en qué hoja se encuentra. En la hoja 1. ¿Qué pasaría si el documento de Excel tuviera más? Entonces aparecerían más hojas.
Siguiente paso, insertar los campos. Fecha de emisión con fecha de emisión, nombre con nombre. En este caso voy a colocarle también el apellido, ya que faltó el apellido. Domicilio, por acá identidad, o sea el DNI. Ahora, si tú quieres modificar el tamaño, el color o X propiedad, lo tienes que hacer en los campos. Por ejemplo aquí, de repente el nombre y apellido quiero que tenga más tamaño y que la B sea otro color. Por ejemplo morado. Y otra fuente. Entonces los cambios que tú hagas en el documento los tienes que hacer con los campos. Así como están viendo ahorita. Una vez que ya realizaste los cambios, ahí recién finalizar y combinar. Documentos individuales. Todos los registros. Aceptar. Entonces miren, ya viene con la configuración que había hecho. Desde el primero hasta el último. Entonces esto ya se puede imprimir y se puede entregar a cada persona. Obviamente faltaría acá las firmas, pero la parte pesada que sería los campos ya está elaborado. Entonces obviamente aquí te ahorras bastante tiempo. Primer punto, o siguiente punto. El otro punto también que hay que considerar es que la correspondencia hay que tener esos ambos documentos, el de Word y el de Excel, si no, no va a salir. Mencionaba que hay otra aplicación que se llama Publisher. Esta aplicación no está incluida dentro de la programación, pero aquí también tenemos la opción de correspondencia. Es la misma, tal cual está en Word, aquí también está igual con todas las mismas opciones o características. ¿Y por qué Publisher tiene correspondencia? Porque acá en Publisher lo que creamos son afiches, anuncios, publicidad en otras palabras. Entonces en esa publicidad también se puede crear constancias. Por lo tanto, o por eso, tiene la opción de correspondencia. Otro detalle. En la opción de correspondencia, seleccionar destinatarios o usar una lista existente, también se puede seleccionar un documento de Excel, disculpen, de Access, ya que en Access, como mencionaba, que es otra aplicación, aquí también podemos elaborar una base de datos. Es similar a Excel, al menos a nivel visual, porque aquí también creamos tablas, pero el enfoque que tiene es totalmente distinto, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que uno elabora en Excel. Por eso que la opción de ahí, o si logran ver acá en la parte de arriba, también dice base de datos. Dice database, base de datos. Ambas aplicaciones le pertenecen a Microsoft, por eso que es bien fácil relacionarlas. Y hay una tercera, que se llama así. Esta es otra aplicación que también es de Microsoft, que se llama MySQL o SQL. Pero esta aplicación ya es netamente para programar. Esto ya se enseña en programación. Esto ya no es ofimática. Esto ya es programación y también con creación de base de datos. A un nivel esto mucho más complejo. Todos los programas o aplicaciones que tengan que ver con base de datos
tienen este diseño o este logo, que es un cilindro. Así como Access, disculpen, sí, Access, nótese que tiene acá un cilindro. Ese icono es muy característico de los programas que utilizan base de datos. Bueno, este es otro tema ya. Veamos otro ejemplo. Por acá tengo otro documento que se llama invitación. Acá, como pueden observar, hay un título. Por acá hay un WordArt. Es una invitación, dice te espero. Tiene ahí un fondo que dice feliz cumpleaños. Ya saben que es una marca de agua. Tiene un marco de tortas. Ahí está la fecha. Y tiene acá los campos, que es lo más importante. Nombre, apellido, domicilio, número de personas y tipo de invitación. Entonces, esta es la parte más básica, más simple. La creación del documento. En el otro caso era una constancia. Pudo haber sido también un memorándum. Un memorándum, la sola palabra para los profesores es símbolo de llamada de atención. Mayormente es para eso, pero no necesariamente. Recuerdo también cuando era más joven, siempre me sonó a eso. Un memorándum llamada de atención. Pero no es sinónimo. O no necesariamente es eso. Bueno, en este caso es una invitación. Entonces, para eso hay que crear una tabla. Entonces vamos a ver cómo creamos la tabla. La voy a crear en Excel, la manera más básica. Claro, los mismos pasos obviamente. Para eso tendrías que crear una base de datos, que es justo lo que voy a crear ahorita. Entonces, en Excel, ¿qué tengo que hacer? Crear mi tabla. ¿Cuáles son los campos que estoy considerando? Nombre, apellido, domicilio, cantidad de personas y tipo de invitación. Entonces, estos 5 campos yo los tengo que tener en una tabla. Ahora, para crear mi tabla, necesariamente empiezo de aquí. Por ahora digamos que sí. O sea, no puedo empezar por acá. No puedo empezar por acá. Sino mi tabla tiene que estar al inicio. Y entonces coloco mis campos. Que es solamente escribir nada más. Nombre, apellido, domicilio, personas y tipo de invitación. Nombre, apellido, domicilio. Ponerle N personas. ¿Cuál era el otro campo? Tipo de invitación. Ya. Ya tengo mis campos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues escribir, ¿no? Las personas que van a estar dentro de mi base de datos. Por ejemplo, nombre Pepelucho. Ruiz. Domicilio, vamos a ponerle Las Gardenias. ¿Cuántas personas va a traer? Porque una invitación a veces viene para 2, para 4, para 3. 2. Tipo de invitación, voy a ponerle VIP. A eso se refiere el tipo de invitación. Siguiente persona. Por ejemplo, María. Apellido Almandos. Domicilio, vamos a poner Los Sauces. Número de personas 4. Esta información, ojo que la estoy inventando, ¿sí? Por eso se preguntan dónde saco, estoy inventando. Tipo de invitación, vamos a ponerle regular, por ejemplo. Y de esa manera voy llenando. Entonces, tu caso milagros que de repente lo quieres hacer así, tienes que crear la tabla de esta manera. Es necesario colorearlo, colocarle marcos. No es necesario. Me refiero a esto. Colocarle los bordes. Esta opción de bordes ya la hemos visto en Word. Acá es lo mismo. Como logran ver, son las mismas opciones de los bordes. Es necesario crearle los bordes, de repente colorearlo, agregarle un color. Esto ya no. Esto último que estoy colocando ya es más estética que funcionalidad. Si deseas lo agregas, si no deseas no.
Vamos a colocarle más para que haya más registros. Lo voy a hacer de una manera más rápida. Ahí está. Y si hubieran más personas, pues obviamente agregamos más. Una vez que ya ha sido elaborada o ya ha sido creada nuestra base de datos, lo guardamos. Como mencioné, miren, este documento tiene 3 hojas. Por eso que hay una parte en la que te pregunta en qué hoja se encuentra la tabla. Ahorita lo van a ver. Archivo, guardar como, examinar. Lo voy a guardar en escritorio para encontrarlo más rápido. Le voy a colocar de nombre base invitación. Cierro mi documento. Y ahí, a partir de ahí, ya puedo hacer los pasos que mencioné. Entonces, ¿cuál era el primero? Una vez más. Correspondencia. Seleccionar destinatario. Usar una lista existente. Escritorio. Mi caso se encuentra en escritorio y se llama base invitación. Abrir. Me pregunta en qué hoja se encuentra. Como dije, ese documento tenía 3. Por eso me da la opción de escoger en cuál se encuentra. ¿En qué hoja se encuentra mi tabla? En la primera. Aceptar. Siguiente paso. Insertar los campos. Entonces, una vez que ya han sido relacionados ambos documentos, recién va a aparecer aquí los campos. De nombre hasta tipo de invitación. Entonces, nombre con nombre. Apellido con apellido. Domicilio, domicilio. Persona, persona. Y tipo de invitación con tipo de invitación. Y el último paso, finalizar y combinar. Editar documentos individuales, todos los documentos, o si no escoges también, ¿no? Desde hasta. Por ejemplo, desde el 2 hasta el 3, o del 2 al 5. Usualmente uno escoge la opción de todos. Aceptar. Entonces ya creo un nuevo documento. Ya está, miren, desde Pepe Lucho, María, Alfredo, Carlos, Juan y la última persona que se llama Marta. El documento original, que es el que están viendo aquí, solamente tiene los campos. Por eso que creo un nuevo documento. Quiere decir que si de repente te equivocaste, entonces puedes modificar los campos, ¿no? Por ejemplo, acá de repente no va nombre, de repente va vacío. Entonces vuelvo a repetir el proceso. Finalizar y combinar, documentos individuales, todos. Y me va a crear ese nuevo documento, pero como borré los nombres, ya no están los nombres. Entonces, como última mención, cuando haces la correspondencia, necesariamente te crea un nuevo documento, lo cual es bueno, para que el documento original no se vea afectado de esa manera, ya que los campos ya los puedes borrar mucho más rápido, ¿no? En cambio en el otro ya queda, ya sea que lo guardes o ya sea que lo elimines. Bueno, preguntas que quieren hacer antes del break, antes del primer corte, algo que quieran preguntar, quieran mencionar.
Esto es la correspondencia, como menciono, y ahí su compañera Milagro lo ha mencionado también. Es algo que, independiente de ya sea lo que a futuro o ahora de repente estén trabajando, se va a utilizar o se requiera, ¿no? Por ejemplo, en el colegio que trabajaba el año pasado, y no necesariamente ahí, las personas que trabajan en el área de oficinas utilizan o requieren hacer este tipo de cosas. Como mencionaba en los memorándum. Entonces, obviamente aquí se ahorran un montón de tiempo, ¿no? Enviar una invitación o crear una invitación. Sillón. Doctor, una consulta. Si yo tengo, por ejemplo, en una base de datos, lo tengo como código, no como nombre, también se puede relacionar. En Mm, vez de nombre, tengo un código, ¿no? Por ejemplo, en la base de datos tengo como nom-01, pero yo quiero relacionarlo con lo que tengo en la correspondencia. a ver, voy a tratar de entender tu ejemplo. ¿Te refieres que tu tabla dice código, por decir nombre, ¿no? Nombre, y acá dice códigos, ¿sí? Claro, claro, o sea, tengo un Claro, sí código, se puede. ¿sí? Ujú. Ah, ya, ya. O sea, necesariamente tiene que decir nombre o en vez del nombre puede decir una iniciativa Ya, nom.txt, claro. Teniendo tiene algo así, ¿no? Nom, ajá, algo así, ¿no? O AP. sea, que en Word va a estar nombre, ¿no? Nombre, Claro, esto solamente son las etiquetas. Lo que te aparece en la primera fila es solamente la etiqueta. Por eso que cuando hacemos la correspondencia, hay una parte en la cual te pregunta lo siguiente. A ver, mira, presta atención. Cuando dice editar, seleccionar destinatario, usar una lista existente, que en este caso es la base de datos, en la parte inferior, aquí, a ver, no lo leía, pero a ver, lo voy a leer. Dice lo siguiente, la primera fila de datos contiene encabezado de columnas. Quiere decir que la primera fila, que en mi documento de Excel es donde están los nombres, lo va a considerar como los encabezados. Si no hubiera encabezados también no hay problema. Diría, en vez de los nombres, aparecería con la letra F. F1, F2, F3, con esos nombres. En el caso que la tabla no traiga encabezados. Ahora vamos a ver cómo sería ese caso. Dice, profesor, ¿puedo usar la lista? Claro, puedes usar tu lista de padres, pero igual, ¿no? El proceso que mencioné es el mismo. Tendrías que tener también tu base de datos, ¿no? Por ejemplo, N de número de padre, ¿no? Uno, 2, 3. Por acá el nombre del padre, su apellido, de repente su hijo, su sección. Su hijo y su sección. Y vas llenando de las treinta y tantas personas o veintitantas que haya. Y a partir de eso ya puedes crear el documento de un Word, ¿no? Ya sea que hagas una invitación o algo similar. A ver, ¿qué pasaría si mi encabezado, mi tabla no tiene encabezados? Vamos a abrir uno nuevo. Ahí está. A ver. Voy a repetirlo más rápido. Correspondencia. Seleccionar destinatario y usar una lista existente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que supongamos que mi base de datos no tiene encabezado. Le quito el check. ¿Qué significa que no traiga encabezados? Significa que esta parte de aquí que dice nombre, apellido, domicilio no existe. Eso significa que mi base de datos no tiene encabezados, sino simplemente son datos. Eso es lo que representa. Entonces vamos a suponer que es este caso, que mi base de datos no trae encabezados. Seleccionar destinatarios, usar una lista existente, escritorio, base invitación, abrir. Pero como esta base de datos no lo trae, entonces le quito el check. Aceptar. ¿Qué va a pasar? Que ahora los campos, miren, dicen los nombres del primer registro.
¿Por qué? Porque esta tabla no trae encabezados. ¿El procedimiento sería el mismo? Sí. Solamente que la primera línea no va a aparecer, sino a partir de María. De María hasta el último. Por eso que es bien raro que una tabla no traiga encabezados. Siempre hay que colocarlo, casi siempre. Dice, pero en el caso de para hacer promedios, obviamente que Excel es una muy buena herramienta, ¿no? Por lo que hay que operar y que haya resultados en función o utilizando funciones. Bueno, aquí va la primera pausa, chicos, siendo las 8:02, 10 minutos de break, tomar agua, ya que se me va la voz, y volvemos. Primera pausa. A ver. Nos habíamos quedado en esto de la correspondencia. Estos documentos que han visto el día de hoy yo se los voy a enviar en el aula virtual para que los puedan trabajar. No va a quedar como tarea esto que están viendo. Ah, ese es otro punto. Me han preguntado lo que mencioné del día de ayer. ¿Hasta cuándo pueden presentar? De igual manera como fue la práctica hasta la última clase. O sea, el día 30 del presente mes, ¿no? 30 de marzo. Hasta ese día pueden presentar la tarea. Día de mañana probablemente deje otra. Bueno. Preguntas finales que tengan esto de correspondencia, ya que es corto pero de mucha utilidad ver este tema de cómo relacionar ambos documentos. ¿Son los únicos? Sí, ya que no hay otra aplicación que se relacione de esa manera. O sea, Project, PowerPoint y otros más, no de esta manera. Los únicos son Word, Publisher, con Excel o Access. Nada más. Bueno, pasemos al siguiente punto. Antes de ver el Kahoot, que es concerniente a esto, es el tema de hipervínculo. Hipervínculo se utiliza mayormente se trabaja con dos elementos, ya sea texto o ya sea imágenes. ¿Y cuál es la función que cumple? Poder redirigirnos o enviarnos a alguna parte del mismo documento, ya sea dentro de del mismo documento, ya sea en una página web. Entonces, para eso vamos a trabajar un documento. Vamos a trabajar un documento que es el siguiente, en el cual dice Sistema Planetario Solar. Claro, en Excel es para que escriba los datos. Tiene que ser un documento, obviamente, en blanco, ¿no? De cero. Y ahí escribes los datos de lo que deseas trabajar. Esto de Excel no le voy a dar más tiempo porque esto ya es otro módulo que vamos a ver. Los que lo han llevado, bueno, ya tendrán una noción y bueno, los demás está dentro de la programación Excel. Bueno, decía. Para esto vamos a trabajar el siguiente documento, que se llama Sistema Planetario Solar, en el cual tiene un conjunto de hojas como están viendo ahí. Tiene, ¿cuántas? 4, 6, 7, 10 hojas, de las cuales vamos a tener que crear unos puntos de anclaje y utilizar los títulos para que nos pueda redirigir y viceversa. O sea, nos va a enviar a una parte, pero también a la vez nos tiene que regresar al índice. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer, obviamente hay que crear el documento. Pero el documento yo ya lo tengo ya, o ya lo tenemos. Vamos a ver ese documento ahora. Vamos a analizarlo. La primera hoja es solamente información del sistema planetario solar. La segunda hoja es la importante, ya que en la segunda hoja se encuentra lo siguiente. Estas palabras que ven aquí son las que vamos a usar como
puntos de anclaje para que nos pueda redirigir a otra parte del documento. ¿Está bien? Eso es lo que nos va a enviar. Y luego en cada hoja se va a encontrar los hipervínculos, que vamos a utilizar los títulos. A partir de la tercera hoja, a partir de la tercera es donde habla en cada hoja de cada planeta, desde Mercurio hasta el último planeta. ¿Cuál es el último? Neptuno. De que Plutón, bueno, ya no se considera un planeta. Entonces este documento de Word es así bien simple, es solamente información de internet, no tiene más que eso. Acá tiene, bueno, una forma con texto y el resto es acá las viñetas, nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que crear los marcadores. Para eso hay una herramienta dentro del grupo de vínculos que nos va a poder redirigir o nos va a servir como los puntos de anclaje. En cada título vamos a crear un marcador, desde Mercurio hasta Neptuno. O sea, seleccionar cada forma o seleccionar cada título. Acá, por ejemplo, Mercurio, insertar marcador. Y eso es lo que vamos a hacer en cada uno. Primer paso. Luego que ya hemos creado los marcadores, los marcadores, vamos a volver a la hoja 2 y seleccionando cada palabra o cada título en este índice, vamos a agregar el vínculo. Una vez que hayamos seleccionado, como en este caso, Mercurio, vínculo, nos va a aparecer lo siguiente, el siguiente recuadro. A partir de aquí ya depende de lo que uno desea hacer. Ya sea que nos envíe al mismo documento o ya sea que nos envíe a otra ubicación. La primera opción que tenemos es que nos envíe a otra parte del documento, otro documento, a otra página. Por eso dice página web existente o un archivo. La siguiente opción es la que nosotros vamos a utilizar, que sería que nos envíe alguna parte de este documento. Pero cuando ingresemos aquí, va a depender de que hayamos creado los marcadores, porque si no, no va a aparecer nada. Tercera opción, documento nuevo. Y cuarta, un correo electrónico. Usualmente o mayormente se utilizan estas dos, ya sea que nos envíe internet o ya sea que nos envíe el mismo documento. Entonces en los marcadores va a aparecer ahí Mercurio, Venus y todos los planetas. Pero si uno no crea los marcadores, toda esta área de aquí o toda esta parte de aquí va a estar vacío. Por eso que es necesario, fundamental, crear los marcadores. Otro punto más que voy a mencionar ahorita, que también lo vamos a ver, es que cuando uno utiliza dentro de Word estos títulos, también tienen las propiedades de hipervínculos. Y eso voy a mencionar luego, lo vamos a ver luego. Pero antes de eso vamos a hacer la trivia de hoy día. Les copio el link. Bueno, ahí tienen el link para que puedan ingresar. Son, si no me equivoco, son 8 preguntas. Colocan su nombre y ahora veamos cómo nos va. Recuerden que pueden ingresar desde celular o desde la computadora.
Dice, se llama hipervínculo a un tipo de elemento presente en los documentos electrónicos, páginas web, correos. Dentro de las páginas web, como por ejemplo Wikipedia, están repletas de vínculos. Regresa a Wikipedia, esas palabras que ven ahí de color azul nos sirven para enviarnos ya sea al mismo documento o ya sea que nos envíe a otro documento. Entonces la respuesta es verdadero. Esta forma de ver las páginas web es de las primeras. Al comienzo todas las páginas web, o cuando la web se le conocía como web, acá está. Probablemente esto no hayan visto, cuando las páginas web se veían de esta manera. Y hasta ahí era más o menos como ahora, pero antiguamente era así. Era puro texto. Eso es en los inicios. Eso se le llamaba la web 1.0. Luego vino la 2.0 y bueno, ahora ya se habla de la 3.0. Pero antiguamente, o al comienzo, así eran las páginas web. Y si Facebook hubiera existido en los inicios de Internet, probablemente se hubiera visto así. Cero animación, imágenes, porque todavía estaba en proceso, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta 2. Es un tipo de hipervínculo. De texto, de imagen, programación o hipervínculo de sonidos. Acá había dos respuestas. Por eso mencioné al comienzo que el hipervínculo puede ser texto como puede ser una imagen. Nada más. Programación no tiene nada que ver aquí. Y sonidos de igual manera. O sea, una melodía dentro de Word no puedes utilizarla como hipervínculo. Solamente texto o una imagen. Pregunta 3. ¿Cuál es el icono de WordArt? Esta pregunta es fácil. Claro, correcto, la número 2. Esta es Wikipedia, imágenes en línea y formas. Cuatro. ¿Es cierto que un hipervínculo de texto son aquellos que parten o conducen un texto digital? Verdadero. Cuando le agregamos un hipervínculo a un texto, nos tiene que dirigir a un punto. Y ese punto es el que nosotros llamamos marcador. Porque si no, no vas a ver a dónde nos envía. Por eso es que tiene que tener un punto de anclaje. O un punto al cual nos va a enviar. 5. ¿Cierto que un hipervínculo de imagen conduce a una imagen determinada? Ahí debe decir IO hospedada en línea.
Si el hipervínculo es una imagen o es texto, tiene las mismas propiedades. Ya sea que nos envíe, como mencioné, al mismo documento, o ya sea que nos envíe a alguna página que esté en línea, o alguna información que esté en internet. Sí es cierto que un hipervínculo de imagen activa los mecanismos preestablecidos para enviar un mensaje de correo electrónico. Esto lo voy a mencionar nada más, ya que poco se utiliza el tema de correo electrónico desde el hipervínculo. ¿Verdad? Hay algo más interesante que esto que les voy a mencionar. Cuando ustedes buscan una imagen en internet, por ejemplo un león, ¿no? Y encuentro este león. Esta dirección que estoy copiando, que la voy a pegar a ver aquí. Esta es la dirección de ese león. Quiere decir que todo este código que ven acá, si yo tuviera una página web, podría pegar este código y aparecería en la página web no el texto, sino aparecería la imagen. ¿Cuál imagen? La imagen del león. Así es como la mayoría de páginas web están configuradas, utilizando información que se encuentran en otras páginas web. Y donde vendría la pregunta, ¿por qué no sería más fácil subir a la página web la imagen del león? O sea, descargarla y subirla directamente a la página. Si uno hace eso, si uno lo hace de esa manera, gastaría más espacio. Utilizaría más espacio dentro de la página web. Imagina que tienes que tener la imagen 100 imágenes, por decir. Entonces ahí, por lo menos en 100 imágenes, habrá ¿cuánto? Medio gigabyte, 500 megas, probablemente más. Entonces, en vez de utilizar esos 500 megas de espacio de tu página web, sería más fácil que solamente tenga texto, ya que esto no pesa nada. O sea, en otras palabras, utilizan hipervínculos. Cuando uno entra a internet o a páginas web, la mayoría utiliza hipervínculos, ya que las imágenes originales se encuentran en otra ubicación. ¿Y por qué lo hacen? Por un tema de espacio, para ahorrar espacio. Porque nuevamente menciono, si subieran las imágenes originales directamente a la página web, utilizarían más espacio. Y ahí se viene otra pregunta. Así como los niños, que es lo bueno que todos preguntan por qué. ¿Y por qué les importa el espacio? Porque si es una página independiente, el espacio que tiene es limitado. Cuando uno crea una página web de cero, y no me refiero de Facebook, de Blogspot, sino una página web, por ejemplo, www.elinformático.com, por decir, .com, y uno tiene una página web así, con dominio y todo, tiene que tener un espacio. Y ese espacio que tiene en internet, si es independiente, ese espacio cuesta. Y tener, por ejemplo, un gigabyte en internet cuesta, tener 2 gigabytes cuesta. Entonces, obviamente que te va a importar qué tanto almacenes ahí. ¿Cuál es la manera más fácil de aligerar el peso? Obviamente utilizando hipervínculos. O sea, utilizando información que se encuentra en otra ubicación. Esa es otra finalidad de la cual se utiliza bastante lo que son los hipervínculos o información relacionada o almacenada en otra ubicación. Eso ya más de informática que quería mencionar. Lo mismo sucede con los videos. Cuando ves videos en internet, por ejemplo, en una noticia, ¿no? Aparece de YouTube, el video que lo han subido a YouTube. O sea, no suben el video como tal, sino te envía a YouTube para que puedas ver el video.
La imagen de por sí ya tiene que tener movimiento, pero tienes que buscar GIF. Ahora, ¿cómo se crean GIF? Ese es otro tema. Tiene que ser GIF. Las imágenes GIF son las que tienen movimiento. Esto de aquí. Y ahora, ¿cómo se crea esto? Esto es otro tema. Dice, la pestaña correspondencia viene activada por defecto. Ahí la respuesta es falso. Ahí me he equivocado. Quiere decir que la opción de correspondencia que hemos activado no viene por defecto activada. Hay que nosotros manualmente activarlo. Como ya lo mencioné en archivo, opciones, personalizar ciertas opciones y activarlo. Entonces acá la respuesta es falso. No viene activada por defecto. Última pregunta. ¿Cuál es el icono combinar de correspondencia? La número 1. Correspondencia, imágenes en línea, salto de página y tablas. Bueno, este es el puntaje de los que han participado. Listo. Continuemos. A ver. Siguiendo con la explicación, mencionaba que lo primero que hay que crear serían los marcadores. ¿Dónde creo los marcadores? Los marcadores se crean en los títulos o las palabras o objetos que voy a utilizar como anclaje, que en este caso sería el título de cada hoja. ¿Qué pasaría si el título no tuviera, o la hoja mejor dicho, no tuviera un título? Utilizaría una palabra del documento. Por ejemplo, la palabra mercurio. Acá. Por ejemplo, acá la palabra Venus y así sucesivamente. Pero como cada hoja ya tiene un título, entonces mejor utilizo el título. Selecciono el título. Insertar. Marcador. Nombre del marcador. Nombre del marcador. Si acá dice Mercurio, entonces el nombre del marcador también debe ser Mercurio. Ya sea que lo escribas completo o ya sea que lo abreves, una abreviación, Mer por ejemplo. Obviamente de Mercurio, ¿no? Para este ejemplo lo voy a colocar completo. Mercurio, agregar. Y ese proceso lo repito en todas las hojas. Venus, marcador, nombre del marcador, Venus. Agregar. Y así sucesivamente voy agregando. Tierra, tierra. Marte. Júpiter. Urano. Y por último Neptuno. Listo. Ya, entonces, ¿qué es lo que he creado ahí? Los marcadores. Que en este caso estoy utilizando los títulos que tiene cada hoja. Si no tuviera los títulos mencionado, puedes hacer lo siguiente. Seleccionar una palabra, marcador y creas tu marcador. Ya, entonces, primer paso, crear marcadores. Una vez que ya tengo los marcadores o ya he elaborado los marcadores en mi documento, mi segunda hoja es la que voy a utilizar como índice. ¿Qué sería esta parte de acá? En la cual quiere decir que si yo selecciono Mercurio, me tiene que enviarle la hoja de Mercurio.
Si yo selecciono Venus, me tiene que enviar a la hoja de Venus. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono la palabra. Sí, este documento también lo voy a subir. Sí, al final de la clase ya saben que van a encontrar lo de correspondencia y lo de ahora, que es de hipervínculos. Ya decía, Mercurio, Mercurio, vínculo, lugar de este documento, y en lugar de este documento aparecen los marcadores. Toda esta parte de aquí, si yo no creo los marcadores va a estar vacío. Pero ahora como ya agregué los marcadores, ya aparecen. Si no, todo esto va a estar vacío. Por eso es que es importante primero crear los marcadores. Entonces, nuevamente, se supone que si yo selecciono Mercurio, vínculo, en algunas versiones va a decir hipervínculo, vínculo, lugar de este documento. ¿Cuál es el primer planeta? Mercurio. Entonces selecciono Mercurio, aceptar. Y nótese que cambió de color. Cambió a color azul y subrayado. Y el mismo proceso lo repito hasta Neptuno. Venus, vínculo, Venus. Tierra, vínculo, Tierra. Y con cada planeta hago el mismo proceso. Vínculo, Marte. Júpiter, vínculo, Júpiter. Faltaría Saturno, Urano y Neptuno. Saturno, Urano. Y por último Neptuno. A ver, haciendo una pausa aquí. Si yo selecciono, por ejemplo, Mercurio, que sería con doble clic izquierdo, presionando la tecla Control, nótese que aparece una mano. A ver, les muestro. Y miren, dice Control clic para seguir el vínculo. Presiono la tecla Control. Nótese que cambia una mano, ¿sí? Cambia una mano y le doy clic. Y me envió a Mercurio. Ahora regreso al índice. Si yo selecciono, por ejemplo, Neptuno, me tiene que enviar a la hoja de Neptuno. Ahí está, me envió hasta Neptuno. Eso es lo que hacen los hipervínculos con los marcadores. Nos envían o nos redirigen a una parte del mismo documento. Pero así como nos envían, también debería haber una opción para que nos pueda regresar, ¿no? Sin necesidad del scroll, sin necesidad de mover la barra de desplazamiento. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para que me dirija al comienzo? Para eso podemos hacer lo siguiente: agregar una imagen de una casa o que nos redirija al inicio. Puede ser una imagen de una casa, como puede ser lo siguiente: una forma que diga inicio, un objeto. Ahí, por ejemplo, inicio. Ahora, ¿qué se supone que va a hacer ahora? Que si yo hago clic acá, me tiene que enviar al inicio. ¿Cuál sería mi inicio? Donde se encuentra mi índice. Pero para eso habría que crear un punto de anclaje acá, que en este caso va a ser esta forma de aquí. Entonces, esta forma es la que yo voy a convertir en marcador. Voy a colocarle acá índice. Entonces, cuando yo haga clic acá, vínculo, índice, se supone que me tiene que enviar al índice. Ahí está. Y como ya está programado este botón, como ya está programado, lo puedo copiar en cada hoja. Control C y Control V en cada hoja.
para que independiente de cada hoja me dirija o me envíe al inicio del documento, que vendría a ser mi índice. Si al final voy a volver a mencionar todo lo que estamos haciendo. Vamos a terminar como se vería ya el ejemplo terminado. Ya ahí por ejemplo ahí ya termino. Ahora vamos a ver si funciona. A ver, si yo selecciono Venus, me tiene que enviar a Venus. Correcto. Y si yo clic acá en índice, me tiene que enviar al índice. Ahí está. Si yo voy a Marte, y si selecciono acá índice, me redirige nuevamente al índice. Eso es lo que tiene que hacer el documento. No solamente de ida, sino también de regreso. ¿Eh? Vamos a repetir todo de nuevo. Y por último, dice acá video del sistema planetario solar, en el cual el vínculo me va a enviar a una página de internet. ¿Cómo hago eso? Selecciono toda la palabra, vínculo, archivo página web existente, y acá en dirección busco un video en YouTube, por ejemplo. Sistema planetario solar. Está un video en YouTube. Copio ese link y es el que voy a pegar en dirección. Entonces se supone que si yo hago clic acá, me va a abrir internet. Ahí me preguntan qué navegador, yo voy a escoger Chrome. Y ahí me ha abierto la página de internet. Esa es otra forma de hacer el hipervínculo. Mediante las páginas, que nos envía una página web. Ahora voy a repetir todo el proceso en un nuevo documento. Así es como se ve el documento que van a encontrar en el aula virtual. Sin los vínculos, sin los marcadores, sin documento virgen, documento vacío. Entonces, primer paso, crear los marcadores. De ahí se empieza. ¿Dónde se crean los marcadores? ¿Aquí? No. Los marcadores se crean acá, con cada título. Con cada título creamos el marcador. ¿Y dónde se crean los vínculos? Acá. Entonces, esto es vínculos y cada título de cada hoja es un marcador. A ver, con esto ya terminamos. A ver, miren bien. Selecciono, insertar, marcador. Y le coloco una palabra. Voy a resumirlo. Por ejemplo, mer. Agregar. Ya tengo un marcador. Acá. Marcador B de Venus. Agregar. Sigo bajando. Tierra. Marcador. Tierra. De tierra. Y uno más. Marcador. Mar de Marte. Cuando ya haya completado todos los marcadores, ahí recién ya paso a crear los vínculos. ¿Cómo creo los vínculos? Selecciono la palabra vínculo, lugar de este documento y busco mis marcadores. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que como solamente creé 4, solamente aparecen mis 4 marcadores. Entonces, Mercurio con Mercurio, ahí está Mer. Siguiente, Venus con Venus. Vínculo, Venus. Aceptar. Tierra, vínculo, Tierra. Y el último sería Marte. Vínculo con Marte. Y bueno, faltarían los otros 4, ¿no? Pero hasta ahí solamente es de ida.
Quiere decir que si yo le hago clic a Venus, me envía a Venus, pero nada más. Solamente hasta ese punto es para que nos envíe. Pero ¿qué es lo que falta? Que así como nos envía, también nos pueda regresar mediante un botón. También se le llaman botones. Sin necesidad de utilizar acá la barra de desplazamiento. Entonces para eso agregué una forma. Esta forma le coloqué de nombre inicio. Quiere decir que si yo le doy un clic acá me va a enviar el inicio, que sería la hoja número 2. Pero para eso, al igual como al comienzo, hay que tener un marcador. ¿Cuál es el objeto que voy a utilizar como marcador? El título que tenemos acá. Insertar marcador. Y este marcador le voy a colocar índice. O sea, este objeto de aquí es mi marcador, que se llama índice. Entonces ahora sí, seleccionando mi forma, vínculo, y selecciono mi marcador, que se llama índice. Entonces quiere decir que si yo le doy un clic, me envía a mi marcador, que es donde se encuentra mi índice. Y eso es lo que debería repetir en todas las hojas. Solamente que el proceso ya sería repetitivo. Un ejemplito más. Así como se puede hacer con las formas, también se puede hacer con las imágenes. Disculpen, con imágenes. En este caso, ya no es solamente un solo documento, sino en este caso ya son distintos documentos, como están viendo acá. En el primer ejemplo, era que nos envíe al mismo documento. Pero ¿qué pasaría si fueran documentos distintos? Sería de esta manera, en el cual esta opción que ven acá, o este documento, se llama la música. Y en este documento hay una descripción, una reseña de lo que es la música. Aquí tengo el índice. Y acá también tengo el índice, pero con imágenes, donde hay géneros musicales: indie, electrónica, salsa, tecno y cumbia. ¿Qué va a suceder? Que si yo selecciono aquí, esta imagen me tiene que enviar al documento que se llama indie rock. Si yo selecciono donde dice salsa, me tiene que enviar al documento que se llama salsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene con el primer ejemplo? Que en el primer ejemplo de los planetas nos enviaba a una parte del mismo documento. Pero ahora vamos a ver un ejemplo donde no nos envía al mismo documento, sino nos envía documentos distintos. ¿Será el mismo procedimiento? Y la respuesta es sí. Es idéntico el procedimiento, no varía en nada. Entonces vamos a terminar con eso. A ver, ¿cómo hago eso? Para eso ya no es necesario crear los marcadores, sino directamente con las imágenes. Insertar vínculo. Ya no sería el lugar de este documento, porque no me va a enviar al mismo lugar, sino archivo página web existente. Entonces, esta imagen me tiene que enviar al documento que se llama indie rock, que es el que está acá. Esta electrónica, vínculo, electrónica, salsa con salsa, tecno con tecno, y por último cumbia con cumbia. Entonces, si yo le doy un clic acá, se supone que me tiene que abrir ese documento. ¿Será cierto? Vamos a ver. A ver, indie rock, doble clic. Ahí está. Electrónica, ya abrió electrónica. Salsa, ahí está, abrió salsa. Tecno, tecno. Y el último que se llama cumbia. Cumbia y cumbia. Y se preguntarán por qué están estas flechitas en cada documento, ya que cada uno lo tiene. Es para que de igual manera me
envíe al inicio. Vínculo. ¿Y cuál es el inicio? El documento que se llama la música. Entonces, si yo le doy un clic acá, me tiene que enviar el documento de la música. O sea, en otras palabras, cuando nos envía a otros documentos, el procedimiento es mucho más fácil, más simple. Los marcadores son necesarios cuando nos va a enviar a una parte del mismo documento. Pero si fueran documentos distintos, no es necesario. No se necesitan los marcadores. Y último punto. Las opciones que hemos visto de los vínculos es similar a utilizar los estilos. Porque cuando tú utilizas estilos, lo borré. Cuando tú utilizas estilos, ya tienen esas propiedades de vínculos o de hipervínculos. Por eso que hay una clase que vamos a ver que se llama, dentro de las últimas, que se llama elaboración de índices, y el apartado de panel de navegación, estos títulos que ven acá también tienen los hipervínculos. ¿Por qué? Porque como pueden observar me envía a una parte del documento. Por ejemplo, acá dice FODA, me tiene que enviar a FODA. Por acá dice capítulo 7, me envía al capítulo 7. O sea, es otro tipo de hipervínculos, pero no utilizando de esa manera, sino utilizando los títulos. Entonces cuando lleguemos a ese punto vamos a ver más a detalle este apartado de acá, que también es muy útil cuando se crean documentos ya más formales. Y acá uno mismo puede modificar, o si no, crear tu propio estilo. Eso lo vamos a ver en esa parte, en esa clase. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Agradecer su asistencia. Recuerden que lo que hemos visto hoy día lo voy a repetir el día 31. Va a ser la misma. Va a ser la misma clase, o sea, voy a hablar igual de correspondencia y de hipervínculos. Mañana seguimos con lo de lo que estoy mencionando ahorita, de los estilos. Mañana voy a hablar más a detalle de esto. Y bueno, seguir con la programación, ¿no? Bueno, preguntas finales que tengan, pueden preguntar ahorita. Disculpe, profesor, Sí, Lili. esto va a venir en el examen. Ah, ya, mencioné el día de ayer, igual manera lo menciono hoy, que no. Lo que estamos viendo hoy día no va a venir en el examen final. Porque el otro grupo, esto lo voy a enseñar el día 31, o sea, un día después de la evaluación. Por eso no lo voy a considerar en el examen final. Solamente lo doy día. Ya, gracias, profesor. Profe, yo le puse una pregunta, pero ya con respecto a la compra de Office al WhatsApp, que me consigo ahí. Ujú. Ah, sí, mañana las clases normales. Sí. Mañana toda la programación de formal, así no tenga luz, así me enfermo, es igual. Tengo que terminar antes de fin de mes. Por último, mencionar que los documentos que hemos visto hoy día lo van a encontrar en el aula virtual más tardecito, y la grabación a partir de mañana a más tardar al mediodía. Ah, de Office, lo que recomiendo es más allá de comprar el paquete original, que sería obviamente tener el poder adquisitivo, comprarlo en una tienda de informática, ¿no? Comprar el DVD e instalarlo. O si no, consultar a un técnico, ¿no? Te puede cobrar la consulta y la instalación. ¿Cuánto? En promedio diría 30 soles. Ya que no es complejo, no demora. De hecho es rápido, es media hora. De repente menos. Pero sí necesitan el paquete completo. Porque probablemente para el siguiente módulo vamos a llevar un programa que no lo tengo. Como por ejemplo Project. Project, toda la experiencia que tengo acá en el Libertador,
La mayoría no lo tiene o no lo trae instalado porque no está dentro del paquete estándar, sino está dentro del paquete completo. Y este programa lo van a necesitar. Se llama Project, al igual que Access. Claro, necesitarían el instalar o tener el paquete completo para que esa clase o cuando llegue ese módulo no estén en la última, ¿no? Buscando el programa. Entonces ya desde ya pueden ir buscando, viendo la forma de tenerlo instalado. ¿Es la siguiente clase, profesor? No, no, esto menciono cuando llevemos este módulo. Probablemente digo, de repente sea el siguiente mes, de repente dentro de 2 meses. No estoy seguro cuál es el siguiente programa que está en la programación. Ya. Probablemente sea Access, disculpen, Excel, no estoy muy seguro. Bueno, sí, esto va a venir en el examen, mencionaba que no, porque el siguiente grupo que he quedado, que es el día 31, va a ser lo mismo y es un día después del examen. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día, que solamente son dos temas, hipervínculos y correspondencia, no va a venir en el examen final. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo mañana, igual a la misma hora, de 7 a 9 de la noche. Me despido de todos, que tengan buena noche, cuídense mucho. Hasta luego Lili, hasta luego John, Miguel, Camila, Jean-Pierre, José, Milagros. Bueno, gracias. Ya me acuerdo ya sus nombres. Cuídense mucho, nos vemos con todos. Hasta luego Fabricio. Bye bye.